El sinisterio de Mesalina, revelado el aterrador secreto que malditos 50 años dominaron Roma. Andrés manejaba su moto desgastada por las calles de su barrio, sintiendo como la noche caía como un manto pesado sobre él. Con solo 25 años, su vida se había convertido en un ciclo monótono y desesperante, donde repartir comida era todo lo que lo mantenía a flote. Las risas de los niños y el ritmo de la música resonaban desde lejos, recordándole los momentos felices que a menudo parecían anclados en un pasado distante. Sin embargo, pronto las vibraciones festivas se ahogaron en rumores oscuros que se esparcían por las esquinas, desapariciones inexplicables. La comunidad que había sido su refugio empezaba a sentirse como una trampa mortal. Esa noche, al dejar un pedido en la puerta de un cliente habitual, Andrés escuchó voces temerosas. Dos vecinos discutían sobre un grupo siniestro que operaba en las sombras, el terror reflejado en sus ojos. La tensión en el aire era intensa, casi palpable, y Andrés no pudo evitar sentir que estaba en el centro de un torbellino oscuro. Más tarde, su teléfono vibró. Deja de investigar si quieres proteger a los tuyos. El miedo lo invadió. ¿Quién estaba detrás de ese mensaje? Y, más importante, ¿a quiénes se refería? Sabía que las autoridades estaban corrompidas, desinteresadas en el bienestar de su barrio. Esa protección que solía sentir se desvanecía. Impulsado por una mezcla de desesperación y valentía, Andrés decidió investigar por su cuenta. Escarbó en viejos archivos del archivo municipal y conversó con los ancianos, quienes, con voz temblorosa, hablaron sobre una sombra que se cernía sobre el barrio, el sinisterio de Mesalina. 50 años de oscuridad, ocultándose entre comerciantes honestos. Su abuela le había contado historias sobre esto, pero las había desestimado como simples leyendas. Ahora, cada palabra resonaba en su mente, cada relato tomando vida, como un eco tenebroso que se manifestaba. La noche avanzaba y, mientras recorría las usuales calles, sintió que algo lo acechaba. Un sudor frío le recorrió la espalda. Miró por el retrovisor y se encontró con un coche oscuro, sin placas, que lo seguía a distancia. La adrenalina corrió por sus venas. Decidió hacer un giro brusco y se adentró en una calle estrecha y sombría. Las luces del coche opacaron la penumbra, acercándose cada vez más. En ese instante, el teléfono sonó, vibrando como un presagio terrorífico. Sabemos lo que has descubierto, Andrés. El mundo de Andrés se desmoronó. El anciano del barrio, ese hombre que sabía demasiado sobre leyendas y fábulas, apareció de repente a su lado. Su voz resonó con urgencia. Había una maldición que unía a aquellos que buscaban la verdad. Prepárate para lo que viene, muchacho. Hay cosas que no comprendes. La sensación de pánico lo envolvió. Su corazón latía con fuerza. El siniestro coche se acercaba, y la pregunta fría como un cuchillo se instaló en su mente: ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una verdad que podía costarle la vida? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el coche se acercaba, Andrés sintió que las sombras lo rodeaban, aplastando su esperanza. Debía decidir, enfrentarse al horror del sinisterio o permanecer en la ignorancia, temiendo la próxima desaparición en su barrio. Podría hacerse cargo de su destino, o se hundiría en la malevolencia que asediaba su hogar. La noche aún guardaba muchos secretos, y la verdad podría estar más cerca de lo que pensaba. Andrés apretó el puño del manillar. El metal frío le ofrecía un leve consuelo. Las luces del coche oscuro se acercaban peligrosamente, parpadeando como un aviso macabro en la oscuridad. Con el corazón al borde de estallar, giró la moto hacia un callejón angosto. Las paredes de ladrillo parecían cerrarse a su alrededor. El rugido del motor resonaba en la estrechez del pasaje. Su mente corría tan rápido como las ruedas, no podía darle la espalda a lo que estaba sucediendo. Las historias de su abuela sobre el sinisterio y la leyenda de Mesalina se entrelazaban con su realidad, una fusión aterradora que ni él podía ignorar. Ya no eran cuentos, eran advertencias. Escuchó el chirrido de frenos a lo lejos. El coche había decidido no seguirlo. Respóndete, pensó, ¿acaso lo habrían perdido? No podía confiarse.
Sin embargo, una parte de él deseaba que ese auto, ese perseguidor no lo encontrara nunca. La noche lo envolvía y las sombras parecían cobrar vida, susurrándole secretos, burlándose de su miedo, avanzó deprisa, casi perdiendo el control en cada curva que tomaba. Aceleró, y la adrenalina lo llenó. En algo lo había de convertir, un fugitivo o un héroe que enfrentaría sus demonios. Sus decisiones habían sido tomadas con la urgencia de quien se siente atacado por un enemigo invisible. Justo cuando pensaba que podría escapar, un grito desgarrador perforó el silencio de la noche. Andrés detuvo la moto, el sonido resonando en sus entrañas. Venía de una casa cercana, una de esas viviendas que solían lucir alegres, llenas de vida, pero ahora, ningunas luces iluminaban sus ventanales, como si la oscuridad hubiera hecho su hogar allí. Sin pensarlo, Andrés se adentró, temiendo por lo que pudiera encontrar. Empujó la puerta con cautela, sus pasos resonando como un latido acelerado. La escena frente a él era una pesadilla. Muebles volcados, cristales rotos y un perfume a metal que le hizo pensar en sangre. «¿Hola?», gritó, su voz temblando. No había respuesta, una sombra se movió en el fondo de la sala. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo. Sus pasos, aunque titubeantes, lo llevaron hacia la oscuridad. El olor a se hacía más fuerte, y con cada paso, el terror se apoderaba más de él. Esa figura, apenas visible, le dio la espalda. Fue entonces cuando Andrés decidió acercarse, a pesar de la voz en su interior que le ordenaba huir. Al hacerlo, sintió que la temperatura descendía bruscamente como si la misma muerte estuviera entre ellos. «¿Qué hay aquí?», murmuró, sin aliento. La figura giró lentamente, revelando un rostro pálido, pero su mirada era la que le heló la sangre. Algo en su expresión decía que sabía más de lo que mostraba. «¿Creías que podrías escapar de la verdad, Andrés?», se burló la figura. En ese instante, el eco de antiguas historias comenzó a cobrar sentido. El sinisterio no solo acechaba, sino que se había infiltrado en su mente, en su hogar. La figura se acercó, y en ese momento, Andrés comprendió que no solo estaba atrapado en la oscuridad física, sino que había despertado algo que se había mantenido dormido durante décadas. «Esto apenas comienza», dijo la figura, una sonrisa siniestra dibujándose en su rostro, y así, Andrés se dio cuenta de que ahora la verdadera batalla comenzaba. El sonido de un motor resonó en la distancia, y su corazón se detuvo al recordar la amenaza que había dejado atrás. «¿Quiénes son?», preguntó, sintiendo la necesidad de saber, un oscuro conocimiento arrastrando su mente. La figura simplemente rió, haciendo eco en el espacio vacío. «Los que cuidan los secretos de Mesalina no son los únicos que están alertas. Ahora, tú también eres parte de esto». El terror invadía cada rincón, y la voz resonante hizo eco en su mente. ¿Podría enfrentar este nuevo nivel de oscuridad sin perderlo todo? Mientras su mundo se desmoronaba, un nuevo peligro latente se dejaba sentir, un susurro profundo le advertía que el sinisterio de Mesalina tenía más tentáculos de los que jamás había imaginado. ¿Sería Andrés capaz de desenredar la verdad o se convertiría en otra de las víctimas del horror que había despertado? La noche, que al principio parecía amenazante, ahora se tornaba en una cómplice del caos que residía a su alrededor. La búsqueda de respuestas lo llevaría aún más allá de sus límites, en un juego mortal donde el tiempo se acababa y cada decisión lo acercaba más a la perdición. La oscuridad parecía estrecharse, una presencia palpitar en el aire, y Andrés sintió como su corazón latía a un ritmo frenético. Frente a él, la figura sonreía, y ese gesto era un recordatorio escalofriante de que la desesperación no iba a terminar ahí. «Hay tanto en juego, Andrés. Prepárate», susurró con una voz que era como el eco de las almas perdidas. Confundido y temeroso, Andrés retrocedió un paso, pero la figura no se movía, como una estatua grotesca en una galería de horrores. Su mente giraba, recordando lo que había escuchado en su infancia sobre Mesalina y su capacidad para manipular a los incautos, una amante de la oscuridad que se alimentaba del caos. En ese momento, comprendió que estaba en el centro de la historia, siendo el protagonista de una fábula que nunca tuvo la intención de vivir. Sin darse cuenta de por qué, comenzó a correr de nuevo, los ecos de sus pasos resonando en la habitación vacía. El rugido de un motor volvió a escucharse a lo lejos. Era el despertar de una cacería aún más peligroso que la amenaza inicial. ¿Cómo podía estar sucediendo esto?, pensó mientras buscaba una salida. Las paredes parecían moverse, apresurándolo a tomar decisiones rápidas. El pasillo del que había entrado ahora se sentía como un laberinto.
Las sombras danzaban en las paredes, y cada instante parecía retener su aliento, como si se apretara en un puño implacable. De repente, un retumbar en la casa hizo que el suelo temblara. Un grito lejano rompió el silencio, pero esta vez no era solo el eco de su propio miedo, era un llamado a la desesperación de otros. Andrés decidió salir a la calle, su pie pisando la puerta con una fuerza desmedida. El exterior no ofrecía consuelo, sino una repetición escalofriante de la noche anterior, coches desechados, ventanas quebradas y un silencio pesado. Sin embargo, lo que verdaderamente le detuvo fue lo que vio al frente. Un grupo de figuras se asomaba en la penumbra, sombras que se movían con sigilo, como depredadores acechando a su presa, las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y una parte de él deseaba correr hacia ellas, regresar a un lugar familiar, sin importar el peligro que representaban las figuras en la noche. Pero el recuerdo de lo que había dejado atrás la figura, el grito, y las sombras que parecían susurrarle su nombre le hicieron detenerse en seco. «Eres uno de nosotros ahora», murmuró la voz en su cabeza, esa voz que había estado callada durante años y que presentía que aún había más que descubrir sobre el sinisterio. Con cada decisión, con cada encuentro, el destino de su vida se forjaba entre las sombras, no había tiempo que perder. Con determinación, Andrés comenzó a retroceder, buscando otra entrada, una salida hacia lo desconocido, pero no podía escapar de lo que se acercaba. Algo en el aire cambió, el silencio se volvió opresivo, y los ojos de las figuras comenzaron a centellarle. ¿Escapando de ti mismo?, interrogó una de las sombras, su voz tan suave como la brisa y tan helada como el acero. Andrés tropezó hacia atrás, incapaz de apartar la mirada de esas miradas devoradoras. Sentía que un antiguo poder lo arrastraba hacia adelante, un deseo de conocer la verdad oculto tras el manto de terror. Si lo que había comenzado como una huida se convertía en una búsqueda, nada volvería a ser igual. El motor resonó más fuerte, y entonces recordó que no estaba solo en su lucha, había otros que, como él, estaban marcados por la historia. Justo cuando se dio la vuelta para correr, una figura conocida emergió de la oscuridad, alguien que había dejado atrás, y al enfrentarla, un terror mucho más profundo se desató en su pecho. ¿Has vuelto para acabar con esto, Andrés?, preguntó con una sonrisa cargada de secretos, y en ese instante, el mundo se detuvo a su alrededor. ¿Era un amigo o un enemigo? Y lo más importante, ¿podría confiar en esta sombra que se acercaba en medio de la guerra que se desataba? Con la verdad al alcance de la mano y la oscuridad acechando, Andrés estaba a punto de descubrir si la historia que había escuchado de su abuela era solo un mito o un destino inevitable. La última elección lo llevaría a confrontar todos los fantasmas que había intentado dejar atrás, y la oscura revelación estaba a punto de desatarse. Andrés sintió el frío recorrerle la espalda al ver el rostro familiar que se acercaba. Aquella figura era Lucía, su hermana mayor, perdida en un abismo de sombras y recuerdos. Tuvo la sensación de que la oscuridad la había devorado, transformada en algo distante y ajeno. No, no puede ser, murmuró, la incredulidad agolpándose en su garganta. Lucía avanzaba, sus ojos brillaban con un destello incandescente, pero había algo más, algo que la hacía parecer tanto un espectro como una mujer. Te estaba esperando, dijo con un tono casi melódico, juntos podemos terminar esto. Andrés recordó las historias que ella le contaba de pequeña sobre Mesalina, una mujer que manipula destino y tragedia, y su mente se llenó de angustia. ¿Era su hermana una víctima más o un cómplice de aquel horror? No podemos confiar en ella, gritó una de las sombras que rodeaban a Andrés, su voz pareciendo salir de lo más profundo de la tierra, resonando con poder. Las figuras comenzaron a acercarse, sus formas desdibujándose y redefiniéndose, como si el aire mismo temiera su presencia. Ella no es la única que ha cambiado, respondió Lucía con una sonrisa inquietante. Todo esto es parte de lo que debemos explorar. La verdad está a nuestro alcance, pero solo si dejas que te guíe. Andrés se sentía atrapado entre dos mundos, una batalla interna resonando en su corazón. Lo que Lucía decía le despertaba una curiosidad insaciable, pero la advertencia de esa sombra lo mantenía alerta. ¿Qué sabes de Mesalina?, cuestionó, desafiante, buscando alguna señal de verdad en su mirada. Lo suficiente para saber que muchos no volverán a casa, respondió Lucía, su voz más grave, casi un susurro que traía ecos de advertencias pasadas. Pero juntos, podríamos romper el ciclo, enfrentar a aquellos que buscan arrastrarnos a la oscuridad. El motor retumbó nuevamente, rompiendo la tensión, un recordatorio del peligro inminente. Pero la atención de Andrés se centró por un instante en su hermana. Esa mezcla de amor familiar y terror era casi insoportable.
¿Cómo sé que no está siendo manipulada también? ¿Cómo sé que no seré el siguiente en perderme en esta locura? Preguntó, el sudor frío deslizándose por su frente. Porque somos de la misma sangre, dijo Lucía, extendiendo una mano hacia él. Estamos conectados, Andrés. Esta historia no nos ha separado, nos ha unido en un destino inevitable. Las figuras se adentraron en el círculo, la presión aumentaba, y con cada paso que daban, el aire se tornaba más denso, un aliados a los instintos de supervivencia de Andrés. Un grito lejano se escuchó, gutural y desesperado, como el eco de alguien que, como él, estaba siendo arrastrado a la locura colectiva. ¿Así que crees que al armar un frente somos más fuertes? Cuestionó la sombra que había hablado antes. Su forma era difusa, como un recuerdo marchito. Te gustaría creerlo, pero aquí la confianza no tiene lugar. Andrés sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él de nuevo. Miró la mano de Lucía, brillante y llena de promesas, pero también repleta de secretos y sombras. Las figuras se cerraron alrededor, formadas por la oscuridad misma, listas para consumirlo. Tenía que decidir rápidamente, el peso del momento lo empujaba hacia un precipicio desconocido. Ábrete, Andrés. Deja que el conocimiento fluya en tus venas y, cuando lo hagas, nunca volverás a ser el mismo, insistió Lucía, su voz resonando con una urgencia casi ancestral. Justo en ese instante, las luces lejanas de la ciudad parpadeaban de nuevo, como un faro en la tormenta, pulso vital que parecía llamarlo a casa o a la salvación. ¿Podría dejarse llevar por la oscuridad y descubrir lo que la historia le tenía reservado? Esto es solo el comienzo, pensó, atormentado por la decisión inminente. Entonces, con el motor aún retumbando, levantó la cabeza y respondió, lo que sea que venga, estoy listo. Y en ese mismo instante, la oscuridad se arrojó sobre ellos, envolviéndolos en un torbellino de lo desconocido. Y en la penumbra surgió un sonido que detuvo el aliento de todos, una risa, profunda y resonante, que venía de lo más profundo de la noche. Bienvenido al juego, Andrés. Con cada paso en la irrealidad que luchaba por tragarlos, Andrés se dio cuenta de que quizás, solo quizás, el destino que había temido se estaba cumpliendo, acercándolo más a una verdad que había estado eludiendo toda su vida. Pero, al mismo tiempo, también lo empujaba hacia un abismo que podría no tener retorno. ¿Qué secretos y mentiras se revelarían en su búsqueda por la verdad? ¿Podría salir de la oscura red del sinisterio? Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando la risa resonó en el aire. Era una risa que le resultaba familiar, pero estaba teñida de malicia y oscuridad. Intentó enfocar su mirada en Lucía, pero las figuras sombrías lo rodeaban, acercándose, sus siluetas distorsionándose en su propia desesperación. ¿Es ella verdad?, murmuró, sintiendo cómo las palabras se quedaban atoradas en su garganta. La Mesalina de la que hablabas de niño, la revelación lo golpeó como un puñetazo. Ese juego ha comenzado, hermano, respondió Lucía, su voz ahora casi un eco de otra vida. Y tú decides si serás un jugador o una víctima. La tensión aumentaba entre ellos, como un arco tensado a punto de romperse. El aire se volvió aún más pesado, y el horror colectivo que rodeaba a Andrés en aquella espiral de sombras era casi tangible. Luchaba por mantener a raya el pánico, forzándose a recordar su infancia, cuando Lucía lo guiaba en las noches estrelladas, contándole cuentos que lo mantenían a salvo del miedo. ¿En qué momento esos recuerdos se transformaron en un oscuro presagio? ¿Qué sabes? ¿Qué nos espera?, preguntó, temiendo la respuesta, mientras su mente giraba en torno a cada rincón de la historia familiar que había heredado. Mesalina se alimenta de las almas perdidas, comenzó Lucía, su voz tornándose sombría. Cada vida que devora forma parte de su poder. Tiene la habilidad de arrastrar a aquellos que se acercan demasiado a la verdad o a la oscuridad. Y tú, querido hermano, estás más cerca de lo que imaginas. La risa resonó de nuevo, retumbando en los huesos de Andrés, quien sintió que las sombras alrededor se convencían de que él era el siguiente en ser reclamado. Las figuras giraron, formando un círculo cada vez más estrecho. Una de ellas se acercó, sujeta a un aura aterradora. Sin embargo, lo que Andrés pudo ver en el rostro de la sombra no fue otra cosa que un espejo distorsionado de sí mismo. Debes elegir, susurró la sombra, y en su voz, Andrés escuchó la desesperación de aquellos que habían atravesado la frontera entre lo real y lo irreal. Esa verdad que buscas a veces, conocerla es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Desesperado, Andrés sintió que el tiempo se desvanecía. La dualidad de su elección sazonaba el aire en un delicioso pero nauseabundo dilema.
Lucía, ¿y si estás atrapada en esto también? ¿Cómo puedo confiar en ti? Preguntó con una voz que resonaba una mezcla de amor y desconfianza. Porque te amo, dijo Lucía, y lo que dijo parecía reverberar a través de la oscuridad, rompiendo una pequeña rendija de esperanza. Y hay algo que no te he dicho, algo que puede cambiarlo todo. Pero el tiempo se agota, y los que buscan la salvación son los primeros que deben enfrentar su propia oscuridad. Mientras las palabras de Lucía danzaban en el aire, la tensión se profundizó. La risa resonante nuevamente erizó la piel de Andrés. Una sensación de inminente desenterramiento lo invadió, como si secretos enterrados por generaciones comenzaran a aflorar. La esencia del poder de Mesalina estaba más cerca de lo que pensaba, y a la vez tan temido. Escúchame. Puede que solo tengas un instante para decidir y elige con sabiduría, gritó la sombra, el eco de su voz volviendo a resonar a través de la noche. Andrés sintió como cada fibra de su ser luchaba contra el pánico. ¿Podría dar el paso al abismo y enfrentar lo desconocido? La noche se tornaba más profunda, y cuando la risa se transformó en un grito desgarrador, entendió que la prueba apenas comenzaba. No estoy listo para esto. Clamó, aferrándose a la idea de sí mismo y a la salvación que parecía tan distante. Justo cuando parecía que la oscuridad se lo tragaría todo, una revelación cortó el aire. La verdad, Andrés, no solo es una condena, puede ser tu salvación, murmuró Lucía. Las sombras pudieron palparse, estaban a su alrededor, dispuestas a reclamarlo. Y el tiempo se detuvo en un silencio aterrador. Entonces, un grito resonó desde la distancia, Andrés. Era un eco en él. Viento, sonaba como una súplica, una advertencia, un llamado. ¿Quién estaba llamándolo? ¿Era un amigo, un enemigo? Aguarda. Rugió la sombra, pero Andrés sintió que algo en su interior se apagaba. Y en un movimiento casi involuntario, giró hacia la oscuridad que lo protegía y decidió. Un fogonazo iluminó la penumbra y el mundo se volvió borroso. Era un momento decisivo, uno que resonaría incluso en las sombras de su propia alma. Su corazón latía velozmente, pero también ardía de verdad. ¿Realmente estás listo para enfrentar el abismo, Andrés?, resonó desde la oscuridad. La pregunta colgaba en el aire, afilada como una navaja. Y en ese instante, se dio cuenta de que el verdadero juego apenas había comenzado. Las sombras se disolvieron de golpe, y Andrés se encontró de nuevo en su habitación. La familiaridad del lugar contrastaba con el terror que aún corría por sus venas. Los ecos de la risa y el grito anidaban en su mente, resonando en su interior como un tambor bélico. No era posible, pensó, había estado tan cerca de la verdad, de esa verdad aterradora que parecía absorberlo. Sin embargo, la luz tenue de la lámpara parpadeante reveló que no estaba solo. En la esquina de la habitación, la figura de Lucía emergió de la penumbra, su rostro pálido iluminado por un destello de angustia. Andrés, susurró con un tono lleno de desesperación, no has escapado. Ella está más cerca de lo que piensas. ¿Qué ha sucedido? Era un sueño, balbuceó él, tratando de aferrarse a la lógica en medio de sus confusas emociones. No, no era un sueño. Mesalina te ha marcado. No puedes escapar de su influencia. Ya eres parte del juego, dijo Lucía, sus ojos brillando con un terror que Andrés nunca había visto. Se acercó, y en su voz temblorosa, le reveló algo que había guardado por años. Tú eres el portador del legado, Andrés. Sin quererlo, eres el último de nuestra línea, el guardián de un secreto que no debe ser revelado. Aquellos que vinieron antes que nosotros fracasaron, y los recuerdos comenzaron a fluir, visiones de antiguas ceremonias familiares se alzaron en su mente. En su niñez, creía que eran solo historias, pero ahora comprendía que cada relato estaba impregnado de advertencias y sombras. Una historia que contaba cómo Mesalina había maldecido su linaje, convirtiendo cada generación en su peón. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. Si no puedes enfrentar tus miedos, aquellos que amabas serán llevados también, le imploró Lucía, mientras la atmósfera en la habitación se tornaba más densa. Sentía que el aire se helaba, como si una niebla oscura se acercara, arrastrando consigo una esencia de desolación. Andrés sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Debes adentrarte en la oscuridad, en el lugar donde todo comenzó. Tienes que localizar la tumba de nuestros antepasados y descubrir el artefacto que selló nuestro destino. Solo así podrás romper la maldición, explicó Lucía, su voz resonando con una mezcla de esperanza y miedo, un eco de un futuro incerteza. Sin embargo,
Justo cuando Andrés comenzaba a asimilar la magnitud de lo que le esperaba, un fuerte golpe sonó en la puerta. Era un sonido sordo, un llamado a la acción, interrumpiendo la conversación. Las luces empezaron a parpadear con más fuerza, y una sombra alargada se proyectó en el umbral. ¿Quién está ahí?, preguntó Andrés, su voz envolvida en un tono de creciente pánico. La sombra se agrandó, con un par de ojos iluminados reflejando la luz intermitente. El ambiente se volvió opresivo, el aire cargado de un miedo inexplicable. Andrés sintió que su corazón se tambaleaba, todo en él le decía que retrocediera, que huyera. Andrés. Resonó aquella voz que insistía desde la oscuridad. Eres tú el que debe decidir. No te quedes ahí parado. Sal de una vez. El suelo tembló y un profundo y aterrador eco reverberó a través de las paredes, como si el mismo hogar reclamara su atención. En ese instante, una revelación cayó sobre él, la verdadera prueba estaba por comenzar y, en lo más profundo de su ser, Andrés supo que no podía volver a permitir que los ecos del pasado lo atraparan. Con una resolución rápida y desgarradora, se giró hacia Lucía. Vamos juntos, enfrentémoslo. Si caigo, que sea luchando, y con esas palabras, abrió la puerta, enfrentando lo desconocido con cada pulso de su corazón. Pero cuando la luz iluminó el umbral, lo que vio lo dejó sin aliento. Era solo el principio, porque más allá del portal, la verdadera naturaleza de Mesalina aguardaba, lista para develar sus secretos, dispuesta a llevarlo a un destino aterrador. Y solo entonces, el verdadero juego del terror empezó a tramar su inquietante desenlace. La puerta se abrió con un quejido, rechinando en el silencio de la casa. Andrés sintió que el aire se volvía más denso, como si lo envolviera una manta hecha de incertidumbre. En el umbral, la sombra se definió, convirtiéndose en una figura alta y esquelética que parecía absorber la poca luz que la rodeaba. Era una mujer de ojos vacíos, con un vestido desgastado por el tiempo, tan etéreo como la niebla que cubría las colinas por la mañana. ¿Eres tú, Mesalina?, preguntó Andrés, su voz un susurro tembloroso que apenas rompía el silencio. Lucía se había quedado atrás, observando con una mezcla de terror y asombro. Sin responder, la figura avanzó con pasos lentos, como si cada movimiento desafiara las leyes de la gravedad. A su alrededor, la habitación empezó a vibrar, y los objetos comenzaron a oscilar, como si un viento invisible rescatara viejos recuerdos atormentados. ¿Qué deseas de mí? Andrés se sintió más pequeño, como un niño perdido en un laberinto oscuro. La risa burlona de Mesalina resonó en la penumbra, retumbando en su cabeza. Deseo lo que siempre ha sido mío, dijo la figura, su voz un eco sombrío que reverberaba entre las paredes. Tu linaje lleva mi marca, y tú, querido Andrés, debes asumir tu papel en este juego eterno. Lucía dio un paso atrás, aplastando un trozo de cristal bajo su pie. La figura de Mesalina se detuvo, y sus ojos, antes vacíos, se llenaron de una intensidad aterradora. ¿Por qué molestas, niña? Esta historia no es tuya. Ha llegado el momento de que el heredero elija. Andrés se sintió desbordado por el miedo. Aquellas palabras golpeaban en su mente como un tambor desgarrador. No soy tu peón, clamó. No permitiré que esto continúe. Tengo el poder de cambiarlo. La carcajada de Mesalina era como un cuchillo atravesando la oscuridad. ¿Cambiar? Lo has hecho tú en el pasado y nuevamente arrasarán con tu familia. Tu poder es tu debilidad. No puedes alterar el destino que ya está sellado. En ese momento, un frío profundo envuelve la habitación. Andrés sintió como el temblor de la realidad comenzaba a desgastarse, como si el mundo se desvaneciera en un collage de sombras. Podía ver rostros en la niebla, sus antepasados suplicando por liberación, presos de una maldición ancestral. No, gritó, el pánico arrastrándolo a un abismo. Debo luchar. Miró a Lucía, cuyo rostro reflejaba el terror, pero también una chispa de determinación. Cuidado, Andrés, ella advirtió. Hacia donde te dirijas, el camino estará lleno de sacrificios. No te dejes llevar por su engaño. Las luces comenzaron a parpadear, luchando contra la oscuridad que avanzaba como una ola voraz. Andrés sintió que el suelo temblaba nuevamente, un latido ominoso que resonaba desde las entrañas de la casa. De repente, una vislumbre de luz apareció al final del pasillo, luminiscente y prometedora. Es mi única oportunidad, exclamó, y comenzó a correr hacia la luz, la voz de Mesalina resonando tras él, llenando el aire con advertencias y maldiciones. No escapes. Te atraparé, Andrés, siempre lo haré. Al cruzar el umbral hacia la luz,
el mundo pareció estremecerse y desvanecerse. Andrés no sabía si estaba corriendo hacia la salvación o hacia una trampa mortal. La sensación de angustia presionaba en su pecho, mientras la oscuridad avanzaba pesadamente detrás de él. «Regresa», gritó Lucía, pero el eco fue devorado por el vacío. Ahora, Andrés estaba solo frente a lo desconocido, a medida que el resplandor lo envolvía, una pregunta quemante llenó su mente. ¿Qué secretos aún le quedarían por descubrir en la tumba de sus antepasados? Porque en el fondo, sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Más allá de la luz, el susurro de Mesalina prometía revelaciones que cambiarían todo. ¿Tendría el coraje para enfrentarse a su historia familiar, o también sucumbiría a su destino? Andrés sintió como la luz lo envolvía, pero en lugar de la calma prometida, un ardor punzante comenzó a asomarse en su pecho. Se encontró en una habitación completamente diferente, con paredes cubiertas de polvo y moho, iluminada por una magia tenue que apenas permitía distinguir los objetos alrededor. A cada segundo, su corazón golpeaba más rápido, como si estuviese tamborileando al unísono con el eco aterrador de Mesalina que aún resonaba en su mente. «¿Dónde estoy?», murmuró, mirando a su alrededor. El aire era pesado, casi sórdido, imbuido de un miasma que parecía hablar de secretos olvidados. El lugar tenía un aura de tristeza y desesperación, como si aquellos que habían estado allí antes que él no habían logrado escapar de su destino. A un lado, encontró un viejo espejo cubierto de telarañas. Su reflejo no era el que esperaba, en lugar de su rostro, vio un río de sombras detrás de él. Las figuras inquietantes parecían forzar los límites del cristal, ansiosas por salir. Se dio la vuelta rápidamente, intentando deshacerse de la sensación de ser observado. «Debo salir de aquí», pensó, sus manos temblando mientras buscaba una salida. Entonces, un ruido a su espalda lo detuvo. Lucía apareció en la entrada de la habitación, respirando con dificultad, su mirada marcada por el horror. «Andrés, te encontré», exclamó, tratando de acercarse. Sin embargo, un temblor llenó el espacio entre ellos. Ella se detuvo, atrapada por un poder invisible, como si las sombras del pasado intentaran arrastrarla hacia el fondo de la habitación. «No. No puedo dejarte aquí», gritó. «Lucía, ven». Andrés extendió la mano hacia ella, pero al hacerlo, comprendió que el tiempo podía no ser su aliado. Las sombras, alimentadas por la angustia, comenzaban a tomar forma, acercándose lentamente. Eran rostros distorsionados de aquellos que habían sido prisioneros de Mesalina, sumidos en una eternidad de sufrimiento. «Ellos están aquí por ti», murmuró Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. «Ellos quieren que elijas, Andrés». Las voces comenzaron a alzarse, un murmullo ensordecedor, un coro de súplicas que se entrelazaban: «Libéranos, cuéntanos tus deseos, asume tu legado». Andrés se sintió atrapado, en medio de una tormenta de emociones contradictorias. Debía elegir, pero la elección lo aterrorizaba. «¿Cómo puedo decidir entre tú y ellos?», gritó, el sudor frío deslizándose por su frente. La presión en su pecho crecía, la maldición palpitando en cada rincón de la habitación. Lucía, desesperada, logró acercarse más, desbordando la trampa que la mantenía alejada. «Andrés, no te dejes manipular. Piensa en lo que realmente deseas, en lo que realmente importa», le instó, su voz apenas audible en medio del alboroto. Visualmente perturbado, Andrés pensó en su familia, en los sacrificios de sus antepasados. ¿Cuántos habían caído antes que él? ¿Cuántos años llevaría cargando con el peso de la maldición? En ese momento de claridad, supo que debía emplear su voluntad. La luz de la esperanza brotó, empujando la oscuridad de su mente. «Yo elijo la libertad», exclamó, sosteniendo su mirada firme hacia Lucía y los rostros torturados. El silencio le respondió, como si la misma existencia se detuviera para escuchar. Las sombras vacilaron, susurrando aterrorizadas ante su decisión, pero no se detuvieron. Las voces crecieron a un volumen ensordecedor: «No lo permitas. Él pertenece a la oscuridad». Entonces, la figura de Mesalina apareció de nuevo en el espejo, su risa resonando como un eco distante. «Has sido advertido, Andrés. No te atrevas a romper el ciclo». La realidad empezó a desvanecerse nuevamente, las paredes tejiéndose, y Andrés sintió que caía. Todo a su alrededor se transformó en un torbellino. Lucía intentaba alcanzarlo, pero un torrente de oscuridad lo separó. Al caer, Andrés comprendió que lo peor estaba por venir, porque en ese momento se dio cuenta de que, para combatir la maldición, no solo necesitaba enfrentarse al pasado sino también a lo que aguardaba en el futuro, una elección aún.
Más terrible que la anterior. El tiempo se acaba, Andrés, gritó Lucía mientras el abismo lo devoraba. Despierta. ¿Despertará a tiempo o será consumido por la oscuridad que encierra su destino? El eco de sus temores resonaba mientras la negrura se lo tragaba todo. Andrés fue arrastrado por un torbellino de sombras y ecos, una caída interminable que lo llenaba de agonía. De repente, fue lanzado contra el suelo, un golpe que resonó en su cuerpo como un latido oscuro. La habitación que lo rodeaba era aún más extraña que la anterior, ahora repleta de objetos extraños que parecían vibrar con una energía oscura. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, direcciones de rutas olvidadas que parecían moverse, como si quisieran contarle algo. ¿Dónde estoy ahora?, se preguntó, respirando con dificultad. Una sensación de clamor vibrante llenaba el aire, como si el mismo lugar clamara por su atención. En las esquinas, sombras se agazapaban, susurros olvidados clamando en un idioma ininteligible. Sintió el sudor recorrer su frente mientras miraba a su alrededor, temeroso de que algo se acercara. De pronto, la figura familiar de Lucía apareció a su lado, pero no era la misma. Su rostro estaba pálido, como si hubiera sido absorbido por la misma oscuridad que los rodeaba. Andrés, gritó, su voz desgarrada. Sin embargo, era un eco distante, como si viniera de un universo alternativo. No puedo quedarme aquí. Tienes que escucharme. Los recuerdos de su elección pasada se agolparon en su mente. La agonía de las almas atrapadas se convirtió en una canción de cuna siniestra que le susurraba al oído. Andrés, elige, resonó alrededor de él, mientras sombras se retorcían, intentando convencerlo con promesas de poder y control. Todo lo que deseas, aquí lo puedes tener. La presión en su pecho se intensificó. La voz de Lucía retumbaba en su mente. No confíes en ellos. Están jugando contigo. Con cada palabra, la calidez de su amor parecía dibujar un faro en medio de la oscuridad, pero la fragilidad de su forma temblaba en el vacío. Andrés sintió que la locura lo arrastraba al borde. Sin embargo, la visión de su familia atravesó su mente, los sacrificios, el legado, y sobre todo, la determinación de no dejarse vencer. El eco de las voces aumentaba, un crescendo amenazador que batía contra su mente. Elige, 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 resonaba en las paredes. De repente, un destello de fuerza se apoderó de él. No, gritó, alzando las manos hacia las sombras que intentaban envolverlo. No seré parte de su juego. Con un movimiento, el aire cambió. Las sombras se amontonaron, revoloteando como si estuvieran al borde del colapso. Un silencio aterrador se apoderó de la habitación. Lucía retrocedió, mirando a su alrededor con desesperación, pero en su rostro había un destello de esperanza. Hazlo, Andrés. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, reconoció una figura. Era Mesalina, la entidad que los había estado acechando desde el principio. Su risa resonó, un sonido aterciopelado y peligroso que cortaba el aire. Creíste que podías escapar, pequeño. El ciclo se repite, y tú eres parte de él. Andrés sintió el mundo alrededor de él crujir. Las paredes comenzaron a desmoronarse, mientras el tiempo y el espacio se distorsionaban. En ese instante, la desesperación lo abrazó, y su corazón aceleró en un ritmo frenético. Andrés. La voz de Lucía rasgó el aire. El tiempo se acaba. Debes hacerlo ahora. La bola de energía oscura que rodeaba a Mesalina había comenzado a extenderse, al igual que las sombras. Todo se volvió un caos de luces y sombras, y la elección frente a él era abrumadora. ¿Debería él aferrarse a lo conocido o arriesgarlo todo por la libertad? El corazón le latía con fuerza, ingenio y miedo mutuos colisionando dentro de él. En ese instante, la cerrazón de la situación se hizo evidente. Andrés dio un paso al frente, pero un retumbante estremecimiento lo detuvo. Este era el momento decisivo, y sus acciones tendrían eco en el ciclo que tanto temía. Elige, Andrés. Ahora o nunca, resonó la voz de Lucía, pero la verdad apremiante pesaba sobre sus hombros. Era un juramento ancestral lo que descansaba en su alma, la oscuridad se acercaba, y el tiempo se desvanecía. ¿Se atrevería a desafiar lo que siempre había sido? El compromiso aún. Legado o la búsqueda de la libertad, uno de esos caminos lo llevaría a su salvación o a la condenación más absoluta. La sombra de Mesalina se extendió, y la espera era desesperante. ¿Elegiría Andrés en el último momento? O, tal vez, no le quedara otra opción que rendirse a la eternidad que el ciclo le imponía. En su pecho, un último grito sonó,
te lo advierto, como lo han hecho otros, será un juego mortal. Y con el eco aterrador de sus advertencias resonando, Andrés supo que debía actuar, aun cuando el precio a pagar podría ser su propia alma. Andrés estaba en el filo de un abismo. Las sombras danzaban alrededor, parecía que el aire se empapaba de la desesperación y la risa de Mesalina resonaba como un eco antiguo que atormentaba cada rincón de su mente. Lucía, su hermana, estaba atrapada en esta pesadilla y él lo sabía, no podía fallar. La decisión se cernía sobre él como una espada afilada lista para caer. Elige, Andrés. Ahora o nunca, la voz de Lucía resonó, y ese empuje lo atravesó como un rayo. Se dio cuenta de que no se trataba solo de liberarse a sí mismo, era su historia, su legado, su familia la que estaba en juego. Cada desaparición, cada sacrificio se fundía en su mente, asaltando su corazón. No iba a dejar que el ciclo continuara. Las formas oscuras rodeaban cada rincón, con rostros llenos de odio y necesidad. No dejes que te engañe, Andrés. Ella solo quiere tu esencia, tu alma. No te dejes llevar por las sombras. El grito de Lucía lo despertó, él era el portador de la verdad, el último en pie que podía cambiar el rumbo. Con un grito que resonó en el silencio estremecedor, Andrés empujó su miedo hacia atrás. No me controlarás, Mesalina. Esta vez no. Elijo romper el ciclo, elijo la luz. Sus palabras fueron como una explosión en la oscuridad. Las sombras titubearon, aterradas por el poder de su declaración. El resplandor de su determinación iluminó la habitación, un destello ante el apagón persistente, la figura de Mesalina se retorció, y su voz se volvió un susurro amenazante. No puedes evitar lo que está destinado. Te he estado esperando. Pero las luces que emergían del interior de Andrés fueron más fuertes, como una llamarada en su pecho que lo empujó hacia adelante. Lucía, ven a mí. Andrés extendió su mano hacia su hermana. Ella resplandecía, su confianza emergiendo de entre la oscuridad. La unión era su fortaleza. Las sombras empezaron a desvanecerse ante la fuerza de su conexión. No, 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 gritó Mesalina, furiosa. La risa angustiosa se transformó en un grito desgarrador. Andrés sintió todo a su alrededor temblar, la realidad misma vibrando mientras las sombras se estremecían y huían de la luz, como ratas buscando refugio. Ahora, corre. Lucía no dudó en tomar su mano, y juntos, avanzaron hacia la luz resplandeciente que parecía llamarlos con fuerza. En el instante que cruzaron el umbral, una onda de calor los envolvió, y con ello, el peso de generaciones de tristeza comenzó a desvanecerse, la luz se intensificó y cuando todo se asentó, se encontraron de pie en una colina cubierta de flores brillantes, una amplitud infinita y clara se extendía ante ellos. Era un lugar de paz, una tierra en la que la historia podía cambiar. Lo hicimos, Andrés, dijo Lucía, sus ojos brillantes con alivio. Romper el ciclo no solo significa salir vivos, sino dejar atrás el pasado. Andrés sintió una alegría llenarlo. ¿Pero y los demás? ¿Los que quedaron atrapados? La pregunta lo golpeó con la intensidad de su realidad, recordándole que había un mundo lleno de dolor que aún necesitaba sanar. No es un final, es un nuevo comienzo, respondió su hermana, sonriendo como un destello de esperanza. Y ellos también encontrarán su camino. No es solo nuestro poder el que liberará a quienes permanecieron en la oscuridad, sino la luz que llevamos dentro. Mientras sus miradas se cruzaban, Andrés sintió un peso salir de su pecho. Comprendía que el legado de su familia, aunque impregnado de oscuridad, también contenía la semilla de la esperanza. No estaban atados a los errores del pasado. Decidieron mirar hacia adelante, avanzaron juntos, dejando atrás la sombra de Mesalina, sabiendo que, aunque el viaje sería difícil, esta vez lo harían de la mano, convirtiendo sus historias en un faro para los que aún luchaban. Y mientras se alejaban, la risa macabra que los había acechado desaparecía en el viento, llevándose consigo la amenaza de un futuro sombrío. Era solo el inicio de una nueva historia, una en la que ellos, juntos, escribirían el verdadero significado de la libertad, así, el siniestro ciclo se rompió y una nueva era nació, donde la luz siempre resplandecería, empujando a las sombras de regreso a donde pertenecían. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar al canal. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
No esperes ni un segundo más.